computadoras, sus atributos son visibles ante el programador y en la organización de computadoras como que se tira más al lado del hardware, que es, o sea, la parte que transparente para el programador. Ujú. Sí, justamente la arquitectura tiene que ver de alguna manera cómo está construido a nivel de metal y de silicio y de transistores el procesador. Entonces, bueno, ya vieron en el video de la semana pasada, vieron más o menos cómo se conforma un procesador, digamos, a nivel tal vez lógico o funcional, que tiene, bueno, los sumadores, tiene registros, tiene una parte control que es como un árbitro o un semáforo que va indicando, bueno, trabaje usted. Incluso hay un bus de datos, ese bus tiene que ser arbitrado también. Entonces, todos esos tipos de detalles respecto al procesador en sí, tiene que ver con arquitectura. Esa arquitectura, como vamos a ver más adelante, va a estar directamente reflejada en el set de instrucciones, que si se puede hacer, que cómo se suman los números, que cómo se multiplican, todo eso tiene que ver con justamente con la arquitectura. Entonces, bueno, la organización tiene que ver un poco más con justamente tal vez componentes de hardware que no son, bueno, no son visibles para el programador y verdaderamente no nos afecta en cuanto a cómo escribimos el código. Básicamente esa es la distinción más importante. Grupo 2, ¿qué encontraron respecto a cuál es la distinción entre estructura y funciones de la computadora? Bueno, nuestro grupo llegó hacia como decir que la estructura son los componentes que se interconectan al sistema y las funciones son las operaciones de cada uno de esos componentes que forman parte de la estructura. Ujú. Me parece que había una, como, a ver, me parece que había como una lista un poco más definida sobre las funciones de la computadora. A ver, que tenía que ver con, que les voy a compartir, bueno, aquí el PDF. Bueno, aquí en funciones hablan sobre procesamiento de datos, almacenamiento de datos, movimiento de datos y el control. Entonces, bueno, vean que esto hace alusión también a cada parte del procesador en sí. Vean que, bueno, la parte que habla sobre el almacenamiento de datos, bueno, puede hacer alusión a los registros, que recuerden que tenemos diferentes tipos de memoria. Los registros son memoria interna del procesador, que justamente las instrucciones están ligadas a esos registros. O sea, vamos a hacer sumas con el contenido de esos registros. Entonces, bueno, podemos tener mucha memoria por fuera, pero el procesador no la va a ver. O sea, a menos de que nosotros le digamos traiga este valor que está en algún punto de memoria muy lejano, tráigalo y lo guarda en el registro A. Entonces, bueno, eso tiene que ver con con el almacenamiento de los datos. Vean que el procesador solamente puede operar, bueno, no, en realidad puede con ambas. Pero bueno, vean que el procesador justamente aplica sus instrucciones o sus operaciones sobre registros de memoria, ya sean del procesador o de memoria general. Justamente tiene que haber un movimiento de datos. O sea, si yo quiero traer un dato que está en memoria lejana, pues bueno, tengo que traerlo desde allá. Para eso tiene que haber un control, el que me dice, bueno, habilite este camino y encienda usted este camino y cárgueme este dato por acá. El procesamiento de datos tiene que ver, bueno, ya eso es algo que tiene que ver con el algoritmo en particular. ¿Qué hacemos con esos datos? Para lo que a mí me concierne particularmente, como les digo, que es mi rama de estudio, se llama procesamiento digital de señales, justamente digital porque se hace en las computadoras. Señales porque son, bueno, señales de diferentes tipos, pueden ser señales de audio, de voz, música o una imagen o datos, no sé, la cantidad de manchas solares por año o el precio de las acciones en el mercado, cosas así. Esos son datos. Entonces, hay algoritmos justamente para procesar esos datos. Si alguno ha usado o ha visto cómo funciona Photoshop, o no sé, o los filtros de Instagram, lo que sea,
todo eso es procesamiento digital. Justamente ese botoncito de Photoshop desencadena un algoritmo que procesa los datos para hacer algún objetivo. Entonces, bueno, un algoritmo para imágenes puede ser convertir a blanco y negro, o remarcar bordes, o resaltar contraste, cosas así. Entonces, vean que el algoritmo, bueno, eso ya está dentro de la parte más humana, o sea, van a ser instrucciones, pero van a tener una lógica para justamente, bueno, eh, crear algún objetivo, ¿verdad? Ok, para el grupo 3, ¿cuáles son las 4 funciones principales de una computadora? O más bien, creo que acabo de hablar de ellas, ¿verdad? Sí, Sí. proveedor. Ok, bueno, ahí me le Son robé la pregunta. Más bien, entonces, bueno, ahora, más bien, entonces con la siguiente, ¿qué dijeron en el 4? Liste y explique brevemente los componentes estructurales principales de una computadora. igual para el grupo 2 o para el grupo 3. Sería el grupo 3, sí. Ok, en la 4 pusimos que la unidad de procesamiento central controla el procesamiento de la computadora y lleva a cabo sus funciones de procesamiento de datos. La memoria principal corresponde al almacenamiento de datos. Entradas y salidas, que se encargan de la transferencia de datos de la computadora con sistemas externos y sistemas de interconexión. Proporciona conexión entre el CPU, los dispositivos de entrada y salida y memoria. Ujú. Ok, muy bien. Y para el que sigue sería el grupo 4. Liste y explique brevemente los componentes estructurales principales de un procesador. Para el grupo 4 también. No, acaba de hablar el 3. grupo 3, entonces sería el Sí, sí, grupo perdón. 4. Ajá, Ok. ¿verdad? Grupo 4. Los del grupo 4 saben quiénes son. Profe, yo creo que nosotros éramos el grupo, bueno, la verdad no estoy seguro. No Ajá. sé si éramos el grupo 4 o no. Bueno, ya que habló, conteste. Sí, ya me mandé. Bueno, la unidad de control que controla es esa, ¿verdad? La que se preguntó. Sobre los componentes estructurales principales. No, Ah, sí, mentira. Del procesador, sí, componentes estructurales principales del procesador. serían la unidad de control que controla los dispositivos de entrada y salida. La unidad de aritmética lógica que está encargada de tomar decisiones y operaciones aritméticas. Y la unidad de memoria, parte del procesador utilizada para almacenar programas, programaciones del procesador. Ujú, ok, justamente. El grupo 5, ¿qué respondieron en qué es una computadora con un programa almacenado? Bueno, yo creo que somos el 5 y bueno, contestamos que es el que almacena las instrucciones en la memoria junto a los datos. Así, de esta forma, las instrucciones pueden ser leídas desde la memoria y el programa podría ser modificado o configurado alterando los valores en la porción de memoria. Ujú. Ok, recuerden que esto, bueno, eso fue propuesto por John von Neumann. Esto fue lo que llaman un game changer o un cambio de juego completamente en cuanto a lo que era programación, porque antes los programas estaban como se le llama, hardwired o cableados directamente, o sea, ya el programa es uno y no se puede cambiar, está ya cableado y ya es fijo. Entonces, justamente John von Neumann planteó cómo sería, de una manera muy descriptiva, y ahí viene en el libro, eh, cómo deberían ser los componentes de una computadora, bueno, que funcione en esta forma. Entonces, justamente para darle un poco más de versatilidad y mejorar el uso digamos, de la computadora, se le ocurrió justamente que los programas van a estar en memoria. O sea, la instrucción 1 en el espacio 1, la instrucción 2 en el espacio 2, etcétera. Entonces, un programa consiste en instrucciones en memoria contiguas
Y bueno, por ahí habrán leído un poco sobre que cada instrucción, bueno, tiene sus códigos operativos. Eso es más que todo para que el procesador logre codificar cuáles son los caminos que tiene que habilitar para ejecutar cierta instrucción. Digamos, por ejemplo, si la instrucción que viene es una suma, el código operativo o operacional de la instrucción debe habilitar el camino que le dice a la ALU, sume lo que tiene en el acumulador o bien lo que tiene en el registro A y B, por ejemplo, o si es un salto, pues va a tener que, bueno, calcular cuál va a ser la nueva dirección, eh, actualizar el contador de programa, etcétera. Entonces, bueno, todo, de esta manera vemos que simplemente cambiando el contenido de las instrucciones del programa, estamos efectivamente cambiando el programa. Entonces le da una mayor versatilidad digamos, a la computadora. A ver, ¿cuál sigue? Grupo 6. ¿Cuáles son los 4 componentes principales de una computadora de propósito general? Sí, yo creo que era algo con nosotros. La memoria, donde se almacenan los datos, y el programa, una unidad de aritmética y lógica, es la que se encarga de hacer las operaciones binarias, una unidad de control que se encarga de interpretar y recibir las instrucciones en memoria para que sean ejecutados, y el input-output, componentes de entrada y salida, que la maneja la unidad de control también. Ok. Bueno, en cuanto a la ley de Moore, les voy a explicar yo un poco desde el lado de la perspectiva de la electrónica. Bueno, ya habrán visto la perspectiva histórica de cómo las primeras computadoras eran de tubos de vacío, que eran muy caras, y bueno, luego en 1950 inventaron el transistor. Con el transistor empezaron a hacer compuertas lógicas, y ahí fue yéndose para arriba el nivel de complejidad que se podía hacer con los transistores. Entonces, justamente la ley de Moore en realidad fue una observación hecha por Gordon Moore. Él, no sé, en los primeros años tal vez de ventas de los primeros circuitos integrados, que al inicio eran compuertas lógicas, nada más. Gordon Moore vio, no sé, vio datos, y él vio que cada 2 años podían compactar el doble de transistores en el mismo espacio. Entonces, bueno, eso fue una observación que se convirtió más bien en una profecía, tal vez, o una obligación. En ese tiempo, más bien dijeron, vamos a tener que estar creciendo a este nivel para poder hacer crecer esta industria. De hecho, el crecimiento del mercado de procesadores o sea, a nivel de la historia humana, de la tecnología humana, es sin precedentes. O sea, ninguna tecnología ha logrado crecer al ritmo que han crecido los circuitos integrados, justamente siguiendo la ley de Moore, que ya para estas fechas ya está empezando a, a dejar de tener sentido, o más bien ya se está dejando de cumplir, justamente porque estamos llegando a un nivel tan pequeño que ya los transistores están a nivel casi que atómico. Entonces, bueno, ya va a llegar un punto donde sencillamente ya los procesadores no se van a poder hacer más pequeños, porque ya se está llegando casi que a nivel molecular, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí ya tal vez algunos 10 años ya yo creo que, no sé, o las tecnologías van a dejar de hacerse cada vez más pequeñas, y ahora más bien vamos a tener que empezar a pensar cómo hacer las cosas más rápidas, de otra forma. Para terminar, para que no nos tome, bueno, más tiempo del que legalmente tengo, quiero hablarles de la solución de los problemas que yo sé, bueno, que les causó mayor dificultad. Entonces, bueno, les pedí bueno, y estos eran, bueno, problemas que aparecen justamente ahí en el libro, en el Stallings. Este nos dice primeramente que tenemos 2 arreglos de 100 posiciones. Bueno, ahí decía que eran de 1000, yo lo cambié a 100. Entonces, bueno, siempre que tengan un problema, hagan un dibujo. Un dibujo es medio problema hecho. Si no logran ver algo, un dibujo lo va a aclarar un poco más. Entonces, vean que tenemos un arreglo A, donde aquí tenemos números, no sé, aquí voy a tener 2, 4, 6, no sé, ahí cualquier número.
Aquí puede ser 1, 3, 5, no sé, hay que vayan siguiendo números pares, números impares, lo que sea. Entonces, básicamente queremos tomar la posición 0 del arreglo A y la posición 0 del arreglo B, sumarlos y guardarlos en el arreglo C. Entonces, básicamente, bueno, aquí habría un 3, ¿verdad? Aquí habría un 7, ¿verdad? Aquí habría un 11, bueno, y ahí, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que queremos hacer. Que recordemos que, bueno, cómo funciona una ALU, o bien en la parte del sumador. Aquí hay un registro que se llama AC o acumulador, que es justamente el registro donde se acumulan los valores del registro de entrada 1 y 2 o A y B, como sea. O sea, las ALUs tienen dos entradas, ¿verdad? Entonces, lo que sea que aparezca acá y lo que sea que aparezca en el registro B va a ser, bueno, si yo le doy la instrucción de sumar, va a verse aquí a la salida, va a verse una suma. Entonces, bueno, si aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 1, en el acumulador vamos a tener un 3. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el ensamblador? O bien, bueno, antes de irnos ahí, básicamente, ¿cuál va a ser el algoritmo? Recuerden, siempre, bueno, eso ya ustedes lo debieron haber aprendido o lo deben estar aprendiendo en otro curso, ¿verdad? Justamente en análisis y diseño de algoritmos, ¿verdad? O sea, tienen que llevar a papel tal vez un pseudocódigo de cómo hacer el programa. Entonces, bueno, ¿cuáles son las instrucciones o las acciones que tenemos que hacer? Bueno, primero vamos a tener que cargar un número del registro A y aquí indexémoslo con un valor, bueno, con la letra I. Vamos a tener que cargarlo a registro. Entonces vamos a primero tener que llevar, bueno, esto va a ser el paso 1, cargar el registro A. El paso 2 va a ser cargar el registro B. El paso 3 va a ser sumar ambos resultados. Este va a ser el paso 3. Y el paso 4, bueno, va a ser guardar el resultado donde nos digan. Vean que aquí, bueno, este es el acumulador, es un registro propio, que es la salida de la ALU, pero normalmente vamos a querer llevar este valor a algún registro o algún valor externo en memoria. Entonces, bueno, más o menos eso es sumar un número. Ahora esto vamos a tener que repetirlo una y cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podemos separar el algoritmo en dos partes. Justamente, bueno, la parte de cargar valores y sumarlos y bueno, luego repetir. ¿Cómo se va a ver eso más o menos en ensamblador? Bueno, ahí la pregunta era que usaran el set de instrucciones que venía ahí en el libro, el IAS. Entonces, bueno, aquí tal vez esta solución, bueno, obviamente está en papel, más o menos lo estoy haciendo con la idea de lo que tengo de Masum. De hecho, esa tabla de instrucciones que venía ahí venía, bueno, bastante reducida o simplificada. Pero bueno, ahí intenté ver más o menos, de acuerdo a justamente cómo funciona el set de instrucciones, ver cómo implementar ese algoritmo. Recuerden que el ensamblador, bueno, el ensamblador depende del procesador, entonces hay muchos tipos de ensamblador distintos. Entonces, bueno, aquí puse en azul, digamos que esto se sale un poco desde el ensamblador y se soluciona de cierta manera, en Masum sé cómo solucionarlo, pero bueno, se los voy a dejar aquí más o menos medio definido y lo vamos a aterrizar un poco más adelante ya cuando empecemos a entrarle al ensamblador. Entonces, bueno, esta va a ser una variable que va a ser la variable de índice, la vamos a asignar en 0, en ensamblador se puede hacer eso, se pueden tener variables, no hay problema. Y aquí esto en rojo va a ser una etiqueta. Esto va a ser una etiqueta. Justamente para los saltos. Entonces, si aquí aparece una instrucción de jump a una etiqueta, justamente el programa se va a devolver a este punto. Entonces, bueno, van a haber saltos condicionales o no condicionales, vamos a verlos más adelante. Entonces, bueno, tal vez no nos enfoquemos tanto en cómo, bueno, repetir justamente estas instrucciones, sino cómo hacer la suma. Entonces, bueno, viendo la tabla esta, con la instrucción load vamos a cargar el valor que está en el registro A, indexado por IDX, hay formas de indexar también. Vamos a cargarlo en el registro MQ, que es un registro, bueno, no sé, ahí que tiene el procesador. Luego, con esta instrucción load MQ, lo que vamos a hacer es cargar el valor de MQ en el acumulador.
Entonces, bueno, aquí este es un toque especial que van a ver luego en ensamblador, que algunas instrucciones guardan el resultado en el mismo registro sobre el cual operan. Entonces, digamos, no necesariamente vamos a tener registro A, registro B y registro C donde vamos a tener la respuesta, sino que tal vez tenemos registro A, tenemos otro registro B y la suma va a ser tomar B y sumárselo a A, pero el resultado va a estar donde está A, que es lo que pasa en este caso. Entonces vean que, bueno, estoy cargando el valor de A en MQ y la instrucción add lo que me hace, y aquí le estoy indicando que me sume el valor del arreglo B en la posición dada por índice o index. Esto se lo va a sumar a lo que hay en el acumulador. Entonces ahora el acumulador va a tener justamente la suma de A y de B. Ahora vamos a tener que sacar ese valor de la ALU. Entonces vamos a hacer un store. Entonces vamos a guardarlo justamente donde me están pidiendo que lo guarden, que en ese caso es en el registro C. O más bien en el arreglo dado por C que va a estar en memoria. Entonces, bueno, con eso logramos sumar dos números. Bueno, aquí lo puse en azul también, aquí para dejarlo como un poco de alto nivel. Hay formas de hacer esto, vamos a verlo más adelante. Entonces, bueno, vamos a ese índice, lo vamos a aumentar o lo vamos a disminuir. Podemos ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como sea. Y luego le vamos a dar un jump. Entonces me va a decir jump, ahora salte al inicio. Entonces, bueno, ahora índice ya no va a ser igual a 0, ahora va a ser igual a 1. Entonces ahora va a sumar el valor de A en 1 y el valor de B en 1 y lo guarda el valor de C en 1. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, vean que aquí no hay, bueno, eso se va a enciclar justamente porque este es un jump incondicional. O sea, salta sí o sí, siempre va a saltar. Entonces, bueno, también hay saltos incondicionales. Esos saltos, bueno, van a... Profe, Ajá. condicional serían, profe. ¿Cómo sería? Condicional, sí, más bien, perdón. Un salto condicional. Ajá. Que Bueno, de acuerdo a cierta condición, si se cumple cierta condición, vamos a hacer el salto. Eso es la forma en la que vamos a implementar los ifs. Entonces, bueno, hay diferentes formas de hacer el salto condicional. Recuerden que habían banderas. Hay una bandera que se activa si el resultado del acumulador es negativo, si es 0, si todos los bits de un registro son 0, si todos son 1. Hay diferentes banderas. Con las banderas, vamos a poder justamente hacer estos saltos condicionales. Bueno, más bien solamente el de acá. Entonces, bueno, como programadores de ensamblador vamos a tener que estar revisando justamente las banderas. Si pasa tal cosa, significa que tengo que hacer este salto. Entonces, bueno, más o menos con eso vamos construyendo la lógica. Ya cuando lleguemos a Mason va a ser bastante más fácil porque el set es bastante directo y sencillo. Entonces, bueno, esa es una forma para que vean más o menos cuál es el nuevo mindset que tienen que tener para programar en ensamblador. Entonces vamos a ir poquito a poquito, como dice Irving, como les dije al inicio, o más bien como le agregué un quote al plan del curso y dice Irving en el libro, el ensamblador es un lenguaje fácil, solamente tome cositas pequeñas desde el inicio, vaya construyéndolas en cosas más grandes y ya con eso se va a poder pues, elaborar programas más complejos. Yo creo que aplica incluso para todo, pero más que todo para ensamblador que de entrada parece difícil. ¿Alguna pregunta tal vez con este código? ese código, ¿cuándo termina, profe? Como les dije, ahorita se está enciclando porque el jump va a ser condicional. Entonces justamente va a ser incondicional. Entonces justamente hay que agregar un jump condicional, pero como les digo, no vi mucho de lo que había en esa tabla, como que no logré inferir cómo hacer ese salto condicional con ese set de instrucciones. Pero digamos, esto es solamente como una explicación muy superficial. Podemos retomar el problema incluso ya cuando lleguemos a Amazon. ¿Sí queda claro? Sí, ok, gracias. Ok, entonces bueno, para terminar, para que no se nos extienda, bueno, más el tiempo, ¿verdad?
Dice el artículo 24 del reglamento que no sé si les pasé, yo se los pasé, ¿verdad? O lo subí al TEC Digital, al menos les pasé un resumen del reglamento para que justamente ningún profesor llegue a inventarles cosas. Y entonces, bueno, el artículo 24 creo, dice que las lecciones son de 50 minutos, entonces técnicamente tuvimos que terminar hace 10 minutos. Obviamente ya me estoy sobrepasando el tiempo y cualquier persona que desee irse ya puede hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, terminando rápidamente esta parte de este problema, nos dicen que un programa de benchmark corre en un procesador a 40 MHz. Recuerden que 40 mega hace alusión a 1 por 10 a la 6. Esto es notación, bueno, científica, ¿verdad? Entonces nos dicen que el programa ejecutado consiste de 100.000 ejecuciones o 100.000 instrucciones, con la siguiente combinación de instrucciones y cuentas de ciclos de reloj. Recuerden que en general las instrucciones no todas toman un ciclo, algunas toman más. Entonces, bueno, aquí justamente nos dicen que la aritmética entera toma un ciclo, o sea, tal vez hacer una suma o una operación booleana o lo que sea, toma solamente un ciclo. Transferir datos o instrucciones de punto flotante y transferencias de control nos van a tomar 2 instrucciones. Y aquí tenemos un desglose de las 100.000 instrucciones, cuántas son de aritmética entera, cuántas son transferencias de datos, punto flotante y control, etc. Si se fijan, este número acá, esto da 100.000, que es justamente este número que nos están dando acá. O sea, ahí nos está cerrando. O sea, tenemos 100.000 instrucciones repartidas de esta manera. Entonces, de esta manera, a esto se le llama cuenta de instrucciones o instruction count, que lo vamos a denotar por I sub C. Entonces, el CPI, que es ciclos por instrucción, bueno, en este caso coincide el nombre de inglés y español. Los ciclos por instrucción es un número promedio. ¿Qué pasa si aquí todas las instrucciones duraran 1 o 2 ciclos? Todas. El CPI sería de un solo 1 o 2. Pero como tenemos una combinación de diferente cantidad de ciclos por instrucción, hay que sacar un número promedio. Entonces, este CPI es un número promedio. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula. Va a ser la suma de las multiplicaciones del CPI de una instrucción particular multiplicado por la cuenta o la cantidad de instrucciones de esa instrucción en particular. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos, bueno, y esto va a ser 1, 2, 3 y 4. Entonces, bueno, aquí tenemos la cuenta. O sea, aquí vean que ya podemos definir qué es I1, qué es I2, qué es I3, qué es I4, ¿verdad? Y podemos también definir qué es CPI 1, CPI 2, etcétera. Entonces, básicamente ese cálculo en realidad vean que es un promedio. O sea, ese cálculo tiene la forma de un promedio. Entonces vean que aquí estamos tomando 45.000 instrucciones por un ciclo, más 32.000 instrucciones por 2 ciclos, más 15.000 instrucciones por 2 ciclos, más 8.000 instrucciones por 2 ciclos, dividido entre la cantidad total, que van a ser 100.000. Vean que este número nos va a dar 1.55. Si ustedes repiten este problema o este cálculo y aquí le ponen un 2, o sea que de repente ahora la aritmética entera toma 2 instrucciones, este resultado les va a dar 2, que es lo más lógico, ¿verdad? O sea, si todas las instrucciones toman 2 ciclos, el CPI promedio va a ser justamente 2. Entonces, bueno, con esto quiero que sepan interpretar este número. Vean que no les puede dar 40.000, o sea, no les puede dar ni siquiera 100, o sea, tampoco las instrucciones duran tanto. Vean que las instrucciones van a andar aquí por 1 y no sé, 12, a lo mucho, 12 ciclos, o sea, una instrucción jamás va a tomar 100 ciclos, es un número muy alto. Entonces vean que si este número les da miles, sepan inmediatamente, no, ese número no tiene sentido, o sea, tiene que ser incluso menor
al número mayor de ciclos que tome alguna instrucción. Entonces, bueno, vean que en este caso, en promedio, este programa tiene 1.55 ciclos por instrucción en promedio. Entonces, bueno, eso es lo que significa el CPI. Entonces, bueno, ahora nos preguntan cuál es el tiempo de ejecución. Para el tiempo de ejecución vamos a necesitar la frecuencia del cristal a la cual funciona el procesador. Okay. Bueno, esta frecuencia es como el director de una orquesta. Va diciendo aquí el tiempo. Okay. A este ritmo va el procesador ejecutando instrucciones. Bueno, obviamente este número es altísimo. O sea, eso significa que hace 40 millones de instrucciones, o no, más bien de ciclos por segundo. Esto significa 40 millones de ciclos por segundo, que equivale a que cada ciclo tiene una longitud de 25 nanosegundos. O sea, el clock se va a ver de esta manera. O sea, es una señal que sube y baja. Entonces, justamente el ancho de este periodo, esto va a ser 25 nanosegundos. Vean que este es el inverso, es 1 entre 40 megas. Entonces, bueno, la distancia que hay entre cada ciclo son 25 nanosegundos. Entonces, ¿cuál es el tiempo de ejecución? Vean que el tiempo de ejecución es el CPI promedio multiplicado por la cuenta de instrucciones multiplicada por este, bueno, tau, que es justamente el ancho o el periodo, justamente. Entonces, el tiempo de ejecución de este programa va a ser el CPI, que va a ser 1.55 por 100 millones de instrucciones. No, más bien 100.000 instrucciones. Creo que aquí este número está malo. Esto es 0.01 millones. Ahora sí, esos son 100.000 más bien. Entonces, esto más bien hagamos el cálculo. Creo que me equivoqué ahora. Más bien, esos son milisegundos, justamente. Entonces, vean que para este procesador, con este programa que tiene este desglose de instrucciones y con cada cuenta, bueno, o ciclos por instrucción, ejecutar esas 100.000 instrucciones nos va a tomar 3.875 milisegundos, justamente. Vean nuevamente que si este número aquí es 2, es simplemente tomar, bueno, todas las instrucciones duran 2 ciclos y tengo 100.000 instrucciones, simplemente multiplico 100.000 por 2, entonces voy a tener la cantidad de ciclos. Entonces la cantidad de ciclos por el tiempo que toma un ciclo, ese es el tiempo de ejecución. Más o menos con eso quiero que vean cómo se interpreta esto justamente. Entonces, bueno, teniendo el ciclo, el tiempo de ejecución del programa, con esto ya podemos sacar, bueno, aunque en realidad son, ¿cómo se llama? Independientes. MIPS. MIPS son millones de instrucciones por segundo. Entonces, bueno, aquí hay dos formas de calcularlo. Una es con esta fórmula que es la cuenta de instrucciones dividido entre el tiempo que toma ejecutar el programa por 10 a la 6. O la frecuencia dividido entre el CPI por 10 a la 6. Aquí, en este caso, creo que lo que me faltó más bien... Profe, Ajá, sí. el 10 a la 6 me imagino que es para elevar la cantidad, me imagino, a millones. Sí, justamente, es para que este número nos quede en millones. O sea, 25, pero ya estamos diciendo que esos son 25 millones, en vez de decir 25, o sea, porque es un número muy grande, ¿verdad? O sea, es como una Ok, ok. abreviación, sí, es justamente una abreviación. Solamente que aquí tengo que hacer una corrección. Aquí, bueno, me equivoqué. Aquí multipliqué más bien como si fuera 1.000.000 de instrucciones y es un décimo de eso. Entonces, más bien, este tiempo es 3.875 milisegundos. Entonces, bueno, a ver si, bueno, eso me tiene que dar distinto, ¿verdad? Entonces, arriba tenemos, bueno, aquí justamente me equivoqué también. Eso no son,
eran 100K más bien en vez de 100 millones. O 0.1 M. Que recuerden que M es igual a 1 por 10 a la 6. K es igual a 1 por 10 a la 3. Entonces, 100.000 en notación científica, esto puede ser expresado como 0.1 millones, ¿verdad? O como 100K. Creo que ustedes no están muy acostumbrados a esto porque tal vez no llevan física, entonces como que no operan mucho con esos números, pero bueno, solamente tienen que saber esto. Entonces, bueno, yo creo que más bien me va a dar tal vez el mismo número. Entonces, bueno, aquí hacemos el cálculo. 0.1 o bien 100.000 dividido entre 3.875 por 10 a la menos 3, que es el mili, multiplicado por 10 a la 6. Ok, bueno, nos va a dar el mismo número, sí. Sí, justamente le bajé uno arriba y le bajé uno abajo y al final se cancela, queda igual, sí. Entonces, bueno, vean que este número nos va a dar 25.81 y si lo calculamos de la otra manera, vean que nos va a dar justamente lo mismo. Entonces, los MIPS o sea, este programa con el procesador que tenemos se ejecuta a 25.81 millones de instrucciones por segundo. Ahora no me daba este número porque me daba que el tiempo de ejecución eran 3 segundos. Y yo, más bien en 3 segundos se está ejecutando 100.000 instrucciones. No me suena a que unos MIPS de 25 me coincida, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente ya ahora sí, ahora ya tiene sentido. Y eso es lo que les digo, siempre que trabajen con números, vean que ustedes pueden poner números en la calculadora y eso les da algún valor. Sepan analizar justamente qué significa ese valor, si tiene sentido o no. Entonces, bueno, ahora sí tiene sentido. Vean que esas 100.000 instrucciones duraron 3.875 milisegundos en ejecutarse. Entonces, significa que este procesador con este programa va a poder ejecutar 25.81 millones de instrucciones por segundo. Ok, los que se tengan que ir ya, bueno, ya pueden irse y, bueno, incluso ya estoy ya con esto cerrando la clase. Los que se tengan que ir ya mismo pueden hacerlo ya, pueden desconectarse sin problema. Entonces, bueno, para los que pueden quedarse un minuto, ¿alguna pregunta con esto? ¿Logran enlazar todas estas métricas? Más o menos, profe. Ahí sí se le va entendiendo. Sí, Ujú. profe, como usted lo explicó, uno sí ya entonces va entendiendo, digamos, ya como que va siguiendo el desarrollo del problema, pero digamos, así solo hace un rato, Ujú. hacerlo nosotros, la verdad es que yo sí me hubiera quedado muy perdido. Claro, Bueno, sí. profe, Bueno, es que, bueno, al ajá. menos con respecto a mí, los términos y los conceptos que explican, yo los tengo bastante claros. Lo que sí me tenía un poco perdido es exactamente el proceso que hay que tomar para llegar a la solución. Ujú. Al menos a mí me pasa eso. Sí, en realidad, Sí, vean que exacto. hay que inferir, hay que también inferir un poquito la información. O sea, a uno le van a presentar una tabla y justamente a partir de ahí, o sea, y es parte del reto, o sea, ustedes tienen que analizarlo y con lo que saben o con lo que se supone que tienen que aprender, tienen que construir un criterio para que ustedes puedan leer este enunciado y decir, ok, estos datos los voy a manejar de esta manera. Entonces, bueno, eso es un ejemplo sencillo y nuevamente espero, bueno, que tal vez traten de volver o sea, volver a la materia por su cuenta hasta que ya lo logren ya internalizar. Que voy a hacer un resumen rápido de este problema. Tenemos 100.000 instrucciones. Aquí nos dan un desglose, incluso nos pueden dar porcentajes. O sea, nos pueden decir que el 60%, bueno, incluso aquí es muy fácil, el 45% de las 100.000 instrucciones equivalen a operaciones de aritmética, el 32% transferencia de datos, pero bueno, puede no ser 100.000, pueden ser, no sé, 450.000, lo que sea, y se lo pueden dar ahí en términos de porcentajes y ustedes van a tener que extraer cuántas instrucciones se ejecutan por cada tipo.
Entonces, bueno, aquí van a tener una cuenta de ciclos por instrucción. El CPI es un valor promedio de ciclos por instrucción. Si todas tienen la misma cantidad de ciclos, pues obviamente el número va a ser igual a ese número. En este caso, como les dije acá, aquí el único número que me cambia este resultado es este 1. Si esto fuera un 2 y ustedes hacen este cálculo, esto les va a dar 2. O sea, significa que en promedio, y es lógico, si todas las instrucciones duran 2 ciclos, en promedio todas duran 2 ciclos, ¿verdad? O sea, es un poco redundante, pero bueno. Justamente el número se desbalancea cuando yo aquí le cambio algún valor. Incluso les puedo decir, la nueva familia de este procesador ahora hace operaciones de punto flotante en una instrucción. ¿Cuál va a ser el CPI ahora? Entonces vean que van a tener que cambiar estas 15.000 instrucciones de punto flotante por un ciclo. Entonces, bueno, esto me va a dar un valor incluso ahí un poco menor, ¿verdad? Entonces, recuerden que el CPI es el promedio de ciclos por instrucción. Luego, el tiempo de ejecución. Para el tiempo de ejecución del programa, yo necesito saber cuántos ciclos me va a tomar justamente el programa. La cantidad de ciclos se saca con esta multiplicación. La cantidad de instrucciones multiplicado por el CPI. Nuevamente, si el CPI hubiera sido 2 y hubiera tenido 100.000 instrucciones, esto hubiera tomado 200.000 ciclos de reloj, ¿verdad? Pero nuevamente, aquí está, bueno, desbalanceado, esta toma 1, entonces ese promedio no se cumple. Incluso podrían armar a pata la cantidad de ciclos por instrucción, o sea, simplemente suman, básicamente sería este resultado. Eso sería, bueno, 1 por 45 más 2 por 32 más 2 por 15 más 2 por 8. O sea, este programa corre 155.000 ciclos. Entonces, justamente ese número multiplicado por 25 nanosegundos les tiene que dar 3.85 milisegundos, justamente. Entonces, bueno, este va a ser el tiempo. Nuevamente, tiempo es igual a los ciclos totales que toma el programa por el tamaño del ciclo en segundos. Es bastante directo. Y MIPS es básicamente, bueno, hay dos formas de calcularlo, ya sea, bueno, con una o con la otra. Aquí, bueno, tienen que tener cuidado de que calcularon bien el tiempo o de que calcularon bien el CPI. Vean que estos otros dos números son fijos o bien ya se los van a dar o bien la frecuencia del procesador o bien la cuenta de instrucciones. Entonces significa que este procesador con este programa podría correr 25 millones de instrucciones por segundo. Vean que justamente para correr 155.000, no, más bien, ¿cuántas instrucciones? Para correr 100.000 instrucciones le va a tomar 3.8 milisegundos. Entonces, bueno, normalizado a un segundo, justamente en un segundo, de esta manera vamos a poder ejecutar 25 millones de instrucciones. Entonces, bueno, esto a la primera tal vez no les va a quedar así como muy claro, pero nuevamente traten de darle vuelta nuevamente a la materia y traten, bueno, de resolver por su cuenta el problema. Entonces, bueno, para que ya tal vez queden claro con eso, yo creo que estas métricas les van a servir para futuros cursos, entonces es importante que sepan cómo hacerlas. Y nuevamente, es muy sencillo, o sea, son fórmulas de multiplicar, dividir y sumar, nada más. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, esas anotaciones que usted hace, ¿usted no las comparte o no? se las puedo compartir. Ok, sí, es que bueno, creo que nos serviría Ujú. repasar ese proceso. De hecho, sí, les puedo pasar la solución, bueno, del trabajo hoy en general, la voy a construir a partir de lo que ustedes me envíen y les puedo dar ya, esta es como la solución del trabajo de hoy. O sea, vean la dinámica. La dinámica es que ustedes activamente estén leyendo, hablando entre ustedes, resolviendo, porque si no hacen eso es como, bueno, no están haciendo nada, no están tratando de aprender nada. Entonces, bueno, yo llego acá y les explico, aclaro algunas cosas
Y la idea es ya, un tercer paso es que ustedes tomen esto y lo vuelvan a retomar. O sea, vuelvan a darle una vuelta más y digan, ok, ahora sí ya entendí. ¿Les parece?